tal amigos, amigas? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta emisión de nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben, bueno, ahora tenemos el propósito, como siempre lo hemos tenido, de platicar, de hablar con ustedes asuntos relativos a la historia, cultura, sociedad y algunas cuestiones inherentes a la vida pública en el pasado lejano de nuestro México muy amado. Y el día de hoy quiero hablar, platicar un poquito acerca de las constituciones mexicanas. Por supuesto, disto mucho de ser un abogado, pero me parece que vale la pena que tratemos de entender todos como ciudadanos, como mexicanos o como la nacionalidad que tengamos, pues el tratar de entender cuál ha sido el proceso que ha llevado nuestro país a lo largo de este documento central en la vida pública de cualquier nación, que se conoce con el nombre de Constitución. Y precisamente cuando hago el comentario de que no soy abogado, ni mucho menos, pues precisamente ahí lo que estoy tratando de establecer es que no me voy a ir por el lado de la formalidad de la Constitución, sino por el lado de una representación real dentro de la sociedad mexicana y cuál es o cuál fue hasta cierto punto su recepción, cómo se recibió, cómo fue percibida, cómo fue captada por la población y qué dejó, qué huella dejó a lo largo del tiempo en la que estuvo vigente. Obviamente hay un documento que es reconocido como la primera constitución mexicana y que lamentablemente por muchas razones no fue posible el que tuviese una vigencia en todo el territorio entonces novohispano, por una razón muy sencilla. Como ustedes recordarán, la lucha por nuestra independencia, por la independencia de México, empieza la noche del 15 de septiembre al 16 de septiembre de 1810 y la constitución a la que me estoy refiriendo es promulgada en el año de 1814. Se trata de la constitución de Apatzingán y particularmente quiero hablar de lo que se conoce con el nombre de los sentimientos de la nación. Un documento de la autoría de José María Morelos y Pavón y algunos de los insurgentes hacen una verdadera epopeya y luchan con denuedo en contra del realismo que estaba posesionado aquí en México con el propósito de obtener la independencia tan anhelada por el pueblo mexicano. No se logra definitivamente y sin embargo, bueno, don José María Morelos y Pavón presenta un documento que es un verdadero monumento para los estudios constitucionales. Hay cosas tan importantes que presenta Morelos que obviamente no podemos dejar de pensar que se trata de un documento de su época. Y obviamente una de las cosas primeras que establece es la libertad, la independencia de nuestro país, la independencia de México con relación a la península hispana. Y otra de las cosas que también obedece mucho la época es que no se separa en la cuestión de la religión y establece que la religión católica va a ser que la religión va a ser una y que esta será precisamente la religión católica. No podemos dejar de ignorar que hasta este momento no había esa separación absoluta entre el gobierno y la iglesia, entre el Estado y la iglesia, y que no se podía separar o no se había separado, al menos en el ideal libertario mexicano, y seguía habiendo oficialmente esa dependencia. Esta constitución, que es de 1814, obviamente no alcanza a tener la obligatoriedad para todo el país, porque no alcanza a obtenerse verdaderamente el anhelo deseado de la libertad por parte de México. Recordemos que finalmente la independencia de México se consolida hasta el año de 1821
y esto es con la participación, por un lado, de Vicente Guerrero y por otro lado, de de Agustín Iturbide, que hacen llegan al acuerdo de llevar al país a un nuevo, o al territorio, a un nuevo estado, a un nuevo sistema de vida, y es cuando se construye precisamente o se constituye la nueva España como un país libre, y en este caso como México, con el nombre de los Estados Unidos Mexicanos. Y la primera constitución ya en el México independiente es del año de 1824. ¿Y cuáles son las dos cosas que se establecen, a mi juicio, con una mayor fortaleza, con una mayor trascendencia, y que son muy dignas de ser tomadas en cuenta por lo que representan para la historia de nuestro propio país? Por un lado es el reconocerse como un sistema republicano, esto es, los nuevos territorios libres se establecen como una república y establecen también un sistema federal. O sea, somos una república federal, quiere decir que hay entidades federativas y que hay un modo republicano de vivir. Y esto es estar más en un medio político y de autoadministración, de vida independiente, más moderno que lo que ofrecía la antigua Constitución de Apatzingán o los antiguos sentimientos de la nación. Es diferente, no es exactamente lo mismo. Sí habría que adentrarse un poco para ver precisamente cuáles son esas diferencias reales que existen entre un modelo y otro modelo. Aunque en este caso las dos constituciones, ambas, la de 1814 y la de 1824, se pueden considerar como dos constituciones liberales. Esto es, no hay un conservadurismo dentro de ellas. No obstante, la declaración se hace en Apatzingán de que la única religión va a ser la religión católica. En ambos casos se establece la ausencia de esclavitud. Es, sin embargo, también una especie como de punto de arranque de esas diferencias que se empiezan a dar entre los conservadores y los liberales. ¿Por qué? Porque empiezan las pugnas, porque todo el mundo está luchando y al interior del grupo hay diferencias y surge una nueva tendencia. En 1836 se publica una nueva constitución que no tuvo mucha trascendencia y que, a diferencia de la anterior, en vez de ser federalista, era centralista, y en vez de ser republicana, tenía un corte francamente conservador. O sea, este es el inicio, el origen de esas controversias que durante gran parte del siglo XIX confrontaron a los mexicanos. Por un lado, la vocación libertaria federal, la vocación libertaria liberal, bueno, libertario, liberal, son palabras que tienen la misma raíz, que no es otra cosa más que la libertad de que, la libertad del sujeto, la libertad de tener esa independencia individual, de poder trabajar en lo que le interesaba, de poder creer en muchas cosas, ya no nada más en la cuestión de la Iglesia Católica, sino que también había cierta tolerancia por ideas ajenas, y aún todavía no se daba esa ruptura total y absoluta entre el Estado y la Iglesia. Surge un poco después de la de 1836, una nueva constitución que tuvo muy poca duración. De hecho, estas dos constituciones, la de 1836 y la que le sigue, que es en 1843,
son las más breves en cuanto al tiempo de aplicación y fueron quizá las que tuvieron menos alcance dentro del territorio nacional, pero fueron también las que probablemente tuvieron una mayor participación en el surgimiento de diferencias al interior de los grupos sociales. De tal suerte que se acentúa la lucha, ¿sí?, entre liberales y conservadores, y finalmente, ya con el propósito de poner un alto a toda la tendencia conservadora de 1836 y de 1843, surge un nuevo documento de 1857, y esta es una constitución de corte francamente, pero francamente liberal. Es una constitución en la que prácticamente se pone un alto a la tendencia conservadora, y se busca abiertamente la modernización del Estado. O sea, ya a estas alturas del partido, a estas alturas, el México independiente ya tiene prácticamente 50 años, ya tiene prácticamente 60 años que empezó la lucha por la independencia, y ya se considera la necesidad de construir o de estructurar un Estado francamente moderno. Pero una de las cosas que son más importantes es la división de poderes. Fíjense cómo vamos encontrando cosas muy importantes a través de la historia de nuestro territorio, de nuestro país, como es el liberalismo, como es el federalismo, como es el sistema republicano, como es la división de poderes. Y esto lo vamos encontrando en las diferentes leyes fundamentales, como son precisamente las constituciones. Y el aporte que hace precisamente la Constitución de 1857, entre otras cosas, es esa división de poderes con todo lo que esto representa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es el establecer un equilibrio entre las estructuras de mando del territorio, de las estructuras de mando de la población, de las estructuras políticas y sociales, y eso me parece que es lo que le permite al ciudadano poder aspirar a que haya armonía en su vida interior y obviamente en su propia familia y en el entorno en el que se desarrolla. Entonces, por eso es muy importante esta Constitución del 57. Sin embargo, también esta Constitución del 57 no fue suficiente para sentar las bases de un Estado sólido, de un Estado firme, de un Estado que trascendiera en lo político, en lo social, y que permitiera el desarrollo armónico de toda la población. Es hasta 1917 en el que se convoca una nueva constitución, se construye una nueva constitución, y es una constitución verdaderamente ejemplar. Se construye 60 años después que le antecedió, pero ojo, no hay que perder de vista una cuestión. Se construye después de una revolución. Es la primera revolución social del mundo. Es una constitución verdaderamente ejemplar, y algo que tenemos que ponderar siempre y que reconocer es que dentro de esta constitución se establecen una serie de derechos para la población que se conocen o se conocían con el nombre de garantías individuales. Esto es, hay una serie de derechos consignados, pero además de los derechos que tiene el individuo, también hay una serie de derechos sociales. Particularmente hay que mencionar mínimo dos. Uno de ellos es el reparto agrario, y otro es la ley del trabajo, la ley federal del trabajo.
O sea, son dos elementos que son las garantías sociales. Eso es lo que le da a la gente la posibilidad de desarrollarse y desarrollarse plenamente y le da un corte socialista, por supuesto. Se mantiene el republicanismo, se mantiene el federalismo, se mantiene una tendencia modernizadora, se mantiene una división de poderes y se le incorporan, aparte de los derechos individuales, estos derechos sociales. Esta constitución de 1917 es la que sigue vigente. Obviamente tiene muchas reformas, tiene muchas cosas que le han sido modificadas y habría que pensar en qué tanto se le ha dejado verdaderamente de la de 1917, pero eso ya tendremos la oportunidad de verlo en otra ocasión. Yo por lo pronto quiero invitar a los amigos a que no permitamos que se mueran nuestras libertades, a que no permitamos que se muera nuestra democracia. Esas libertades y esa democracia que se fueron construyendo con la lucha del pueblo, esas libertades y esa democracia que se fueron construyendo a través de nuestras constituciones durante todo este tiempo, esas libertades que tanto nos han costado y que tanto amamos. Y bueno, yo los invito a que me acompañen en otra edición de este nuestro Mirador 656 y los invito a que se suscriban, a que le den un like, a que lo compartan. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify, lo pueden ver en TikTok. Y pues bueno, yo los espero en la próxima edición, en la próxima emisión. Y por lo pronto les deseo que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.